Shalom Alejem, bienvenidos. Aquellos que estaban en la clase anterior, aquellos que se han incorporado ahora, Lejaim, Lejaim, para todos, que esto sea para bendición, sea para refuá shlema, para curación completa de todos aquellos que necesiten. Por favor, aquellos que necesiten refuá, curación completa, les pido que escriban, solo los de refuá, que escriban ahora en el chat los nombres para darles una bendición especial. Y ahora quiero que pongan los nombres de aquellos que necesitan sustento, que pongan Parnasá, que necesitan Parnasá. A partir de ahora que escriban solamente eh, bueno, Graciela ha puesto el nombre de una persona que ha fallecido, Bezrat Hashem. Ahora por favor los que necesitan sustento, nombre de la persona y el nombre de la madre. Bezrat Hashem, tienen que venir muchas personas, tanto al seminario del 12 de junio en España como el 26 de junio en México, y también aquellas personas que viven en Estados Unidos o en Canadá. El rap va a estar en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Toronto, en Montreal. Así que aquellas personas que están allí, o si tienen algún pariente en aquellos países, también en España y México, les avisan por favor que vengan, que estén preparados para cuando el Rab nos visite. Vamos a tratar de hacer tracción de estar allí con el Rab.
No sé por qué no puedo encontrar. Estoy en otra computadora y no tengo el material escrito de la tercera parte del libro de Hasei David de Larizal. A lo mejor alguno de ustedes lo tiene copiado y me lo puede enviar para no estar perdiendo tiempo de la clase. Entonces, vamos a continuar con el estudio de la Arizal. Bezrat Hashem. Entonces, todos aquellos que han puesto su nombre aquí, van a ser bendecidos con aquello que han pedido, por el mérito del estudio de la Kabbalah y el Hasidut, por el mérito de Afatzat Mayanot, de esparcir los manantiales afuera, incluso hasta el lugar más alejado de la creación, están llegando los manantiales, y esa es la condición de que venga el Mashiach, cuando se esparzan los manantiales. Como explicamos muchas veces, esparcir los manantiales no significa que las aguas de la Torá lleguen hasta todos lados, sino que los mismos manantiales, las mismas fuentes de la Torá lleguen hasta allí. Entonces, para que ello suceda, cada uno de ustedes se tiene que convertir a su vez en un manantial, y allí donde están, crear otros manantiales, crear fuentes de revelación de la sabiduría infinita de Dios. Vamos a continuar con el estudio del Hasei David. Hasta ahora estuvimos explicando algunos temas para poder comprender lo que significa lo que está escrito en el Hasei David, en el libro del Talmid de la Arizal. Habíamos dicho que cuando Luis Alvarado, ya lo felicitamos en la clase anterior por la beba que ha tenido, la hermosa beba, que esté sana y fuerte y crezca para la Torá, la Jupá y los Masim Tovim, y que Bezrat Hashem todos tengan Refuah Shlema y Parnasá, Jaim Lejaim. Habíamos hablado de lo que es lo circular y lo recto. Habíamos dicho, vamos a tratar de explicarlo aquí, que está la esencia de Dios infinita, luego la luz infinita que es parte de Dios en lo alto, y luego se produce una contracción de esa luz, y en esa contracción, en ese espacio vacío, se inserta. Contracción significa que en un lugar imaginario de la luz, de la revelación de Dios, se produce como un agujero, un espacio virtual donde no hay nada, donde está todo vacío, y ese es el escenario donde Dios va a hacer toda su creación. Entonces comienza con una segunda contracción, que es la línea de luz, y esa línea de luz tiene dentro de sí en potencia todo lo que va a venir después, que son el mundo de Adam Kadmon,
luego el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah, y el mundo de Asia, cada uno compuesto de sus sefirot, con sus luces y recipientes, con sus aspectos de circular y aspectos de rectitud, donde en todos hay luces y recipientes. La diferencia entre Atzilut y el resto de los mundos es que en Atzilut las luces y los recipientes están unidos, son todos uno. En cambio en los otros mundos están separados. Y en todos hay Igulim y Yosher. Igulim, nosotros habíamos comparado con los 3 niveles inferiores del alma, que tienen que ver más con la naturaleza, con aspectos que siguen leyes y ciclos que están compuestos por la naturaleza, cada uno en su nivel. En cada mundo, todos los mundos espirituales son otra cosa, incluso el mundo de Asia es un mundo espiritual que al final, en parte del mundo en la Sefirá Yesod y Malhut, allí se inviste en este mundo material que nosotros conocemos. Y dice el Sefer, el libro de Hasdei David que nosotros estamos estudiando, que el Yosher se divide en Makif, Karov y Makif Pnimi. Perdón. Y Makif Rajok. Entonces, la rectitud tiene una parte interior perdón. ¿Qué lío estoy haciendo? Hay una parte del Yosher, de la rectitud, que se mantiene alejada de lo circular, que es la parte de Hayá, y la parte más superior del Makif, del Yashar, que es el libre albedrío, se aleja y se acerca a los Igulim. O sea, esa parte superior que es la yejidad del alma, que tiene que ver con la entrega del alma y el Mesirut Nefesh, se hace Karov a los Igulim. ¿Qué significa? Que deja de ser algo completamente ligado al libre albedrío, sino que es algo que está por encima de la conciencia y que se revela de manera tal que nosotros hacemos actos que están más allá del entendimiento, como el Mesirut Nefesh. Entonces dice que en el mundo de Atzilut, cuando se aleja queda un vacío entre el Yashar, Makif Karov de Yashar y el Makif Rajok, y en ese vacío
en esa separación se genera el mundo siguiente de Briah. En el mundo de Briah pasa lo mismo, y en el espacio vacío se genera está Pnimi de Yosher y está Makif de Yosher. Esta es la terminología. Está la parte interior de la rectitud y la parte exterior de la rectitud. Entonces, la parte interior de la rectitud, que es el Hayá, que está conectado con el resto de los niveles del alma, se mantiene alejado, o sea, lo que es inconsciente se permanece en forma de, o sea, lo que es Yashar, lo que tiene que ver con el libre albedrío, se mantiene alejado, y el Makif, que es lo circundante, que es aquello que está por encima del entendimiento, se acerca a los Igulim. Y entonces, entre este Makif, Pnimi de Makif y Makif de Yosher, se inviste el siguiente mundo de Briah. Y dentro de Briah sucede lo mismo, entre la parte interior de la rectitud y la parte exterior de la rectitud se generan todas las luces, se invisten las luces y recipientes de Yetzirah, un nivel inferior, y ahí en el medio, entre Pnimi de Yosher y Makif de Yosher y Yetzirah, se genera todos los niveles de Asiyah, pero allí en Asiyah ya no hay diferencia, ya no hay separación. Entonces vamos a tratar de comprender qué significa que se produce un vacío entre Pnimi de Yosher y Makif de Yosher, el interior de la rectitud y lo exterior de la rectitud. Como ustedes ven, tiene que ver también con el vacío, que significa la primera contracción. Siempre que hay un vacío, una separación entre dos niveles, significa que hay un ocultamiento, una parte se mantiene oculta y se separa de lo que es lo revelado. Entonces, habíamos hablado de lo que son los Partsufim, los Partsufim de Adam Kadmon. Entonces, en Adam Kadmon y también en todos los demás Partsufim, la parte Makif, la parte exterior que rodea, se aleja y se acerca a los Igulim. Como habíamos dicho, los círculos son la naturaleza de ese mundo. ¿Qué diferencia hay entre naturaleza y el libre albedrío? ¿Qué diferencia hay entre naturaleza y el Derech Eretz? Todas las personas tienen una naturaleza de ser, una forma instintiva, una forma heredada de ser. Y hay otra parte de su ser que tiene que ver con la mente, que él va creando. Y con la mente va creando su libre albedrío. Va revelando nuevas formas de ser que están por encima de las leyes de naturaleza, y esa es la creación del hombre dentro del jardín del Edén. Eso significa que Dios creó al hombre en el jardín del Edén para cuidarlo. El hombre es la parte recta, por eso está simbolizado por un cuerpo erguido, erecto. En cambio, todas las demás criaturas están dirigidas hacia la tierra y se manejan en forma circular.
como esto existe en todas las cosas, dentro del hombre también existe una parte que es su naturaleza, su cuerpo, que tiene sus ciclos y leyes, y está su pensamiento, que es lo que se eleva por encima de sus instintos y su naturaleza. Habíamos estudiado que en la humanidad la diferenciación por excelencia es entre esa alma del Mashiach que está por encima y que es el que es verdaderamente llamado hombre, el Adam Kadmon, esa alma primigenia que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esa es la imagen del Mashiach, del alma redentora, que fue la intención original de la creación del mundo, y el resto de la humanidad. Y así también dentro de cada persona hay un punto interior del Mashiach, que es esa parte superior más elevada que tiene, y el resto son distintos niveles que tienen que ver con los distintos niveles también de la naturaleza. Habíamos dicho muchas veces que estos 4 mundos tienen que ver con las 4 letras nombres de Dios, con los 4 elementos de la naturaleza, con los 4 reinos de la naturaleza, y así con todas las cosas. Y por encima está Adam Kadmon, está ese nivel de Yejidá del alma. Entonces Adam Kadmon sería el nivel de Yejidá del alma, el nivel superior. Atzilut es Hayá, Briá es Neshama, y así está escrito que Briá es el mundo de las almas, y Yetzirá es el nivel de Ruach, y así el mundo de Yetzirá principalmente es el mundo de donde están los ángeles, y Asiá es Nefesh, son toda la creación inferior que tiene que ver con lo más inanimado. Entonces la naturaleza, como dice Paulina, son ciclos fijos, y el hombre es el único que tiene la capacidad de modificar la naturaleza. Entonces, ¿qué significa que hay una parte de eso que representa al hombre, que es el Yashar? El Yashar en general son los 2 niveles superiores del alma, Yejidá y Hayá, que son los niveles que están por encima de la conciencia. ¿Qué significa que la parte exterior o que rodea de ese Yashar se aleja y se acerca a los Sigulim? Entonces, los Sigulim es la naturaleza, y sus características innatas, su personalidad, y esa parte superior es su Derech Eretz. Perdón, la naturaleza también es Derech Eretz, es cómo él se comporta para poder vivir en este mundo material. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es lo que consigue este nivel de Yejidá? Al alejarse y ponerse cerca de los Sigulim. Habíamos dicho que el hombre es lo máximo de la creación. Entonces, ¿por qué, si lo máximo de lo máximo se acerca a lo más bajo, a la naturaleza, a lo instintivo, qué es lo que gana? Entonces, esto ya nos dice que el hecho de que la Yejidá se aleja, eso significa que puede rodear y abarcar a todos los partzufim que están por debajo de ello.
Entonces, lo principal de este entendimiento profundo, que es que la fuerza del Mesirut Nefesh, como decíamos antes, que está en la parte superior del alma en Yehidá, se establece en el alma como algo natural, que no tiene necesidad del libre albedrío. Digamos que hay como una complicidad entre esa entrega absoluta, que es lo máximo que hace el hombre. Por ejemplo, un animal no tiene Mesirut Nefesh, él no entrega su alma, no entrega su vida, no da la vida por nada. Él actúa en forma instintiva, tanto cuando salva a sus criaturas o salva o se acerca. A veces vemos algún video donde vemos un perrito que salva a otro perrito, o de un animal que se desbarranca. Hay historias que se cuentan aquí en el Golán de unos roedores que en determinado momento se acercan a un acantilado y se van arrojando, se van suicidando en masa. O por ejemplo cuando el perro reconoce a su amo y le trae el diario. Todas esas cosas son aspectos adquiridos, naturales, que nosotros a veces no podemos comprender, pero eso no quiere decir que no son naturales. El animal no lo hace porque llega a un razonamiento o porque él decide hacer eso, sino que así es su naturaleza, de la madre de cuidar a sus pichones, de ir a buscar alimento y en vez de comérselo a ella se lo da a sus pichones. Son todos comportamientos naturales para que su especie siga existiendo. Entonces, el Mesirut Nefesh, cuando yo tengo una idea y entrego mi alma por una idea, en realidad estoy utilizando mi mente. Cuando, por ejemplo, Jaime Matamalas, no sé si está aquí en esta clase, pero estuvo en la clase anterior, nos envió un video, sí, está aquí Jaime, nos envió un video que en alguna de las clases vamos a hablar de esto, de cómo allí en su tierra, en las islas de España, y en España en general, la Inquisición mataba en forma sanguinaria a aquellos que defendían su creencia en el Dios de Israel. Querían seguir siendo judíos. ¿Acaso ser judío y defender su creencia vale la pena ser muerto por eso? Esto es una característica típica del ser humano. Ningún animal va a ser sentenciado por otros animales simplemente porque quieren algo, porque quieren ser diferentes. Y por supuesto, esto sucedió en toda Sudamérica, y no solamente sucedió en la época de la Inquisición, sino que en la época de los romanos, del Beit HaMikdash, también los Jajamim, los sabios de Israel, entregaron su vida para seguir enseñando Torá, y que esa Torá no se pierda. Incluso estaba prohibido que los Rabanim nombren a otros Rabanim. Habíamos hablado muchas veces de la importancia que tiene ser Rab. ¿Qué significa ser Rab? Que la persona sabe mucho, que tiene conocimientos. Por supuesto, tiene conocimientos, pero la Rabanut bien entendida, es algo que se transmite de generación en generación y de Rab en Rab. El certificado o el acto que se realiza para nombrar a un rabino se llama smihut, y el comprobante se llama smijá. Smijá quiere decir cubrir, porque el rab le pone las manos sobre el alumno
y le transfiere, como Moshe Rabbeinu le transfirió a Yoshua, para que Yoshua sea el que dirija al pueblo de Israel a entrar a la tierra, se transmitió de generación en generación, y los romanos justamente lucharon contra eso, porque ellos no estaban en contra de estudiar, sino que estaban en contra de que había algo espiritual, que era Dios, que está por encima del pensamiento que transmitía esa enseñanza. Eso es algo nada más que típico del ser humano, no existe en ninguna otra creación. Incluso en los mundos espirituales no existe eso, ni en los ángeles, ni en las almas fuera del cuerpo. No existe entregar la vida en forma consciente para defender. Ahora, ¿qué es lo que llevaba a esas personas a realizar eso? Si uno usa el libre albedrío, y muchos lo usaron, hacían como que se convertían, incluso muchos después de generaciones, como vemos ahora, a pesar de que aquellos primeros que se convirtieron, entre comillas, que eran nuevos cristianos, por dentro suyo seguían siendo judíos. Sin embargo, a través de las generaciones, los herederos fueron perdiendo el motivo por el cual se hacían determinadas costumbres, y a pesar de que hasta el día de hoy algunas costumbres se seguían cumpliendo, sin embargo esas personas ya habían perdido el motivo, habían perdido el contenido de por qué se hacía. Entonces, cuando llegamos a nuestros días, ya no podemos saber si esas personas, al haber perdido ese motivo, seguían conservando esa alma judía dentro de ellos, si no se habían mezclado con otros pueblos. Entonces, aquellos que entregaron su alma fueron muertos allí. Otros que entregaron su vida, pero ocultándola, muchos de ellos luego fueron recuperados, se fueron y siguieron su vida en otros lugares. Hubo otros que se fueron asimilando. Es verdad, Jaime, claro, marranos es un nombre que le pusieron los cristianos o los árabes a los judíos, pero marranos es una palabra que no es una palabra que nosotros utilizamos para nombrar a aquellos anusim, anusim viene de anus, de violar, de ser forzado, aquellos conversos forzados. Y nosotros no somos quien para juzgarlos, nosotros no sabemos qué haríamos en esa situación. Pero de todas maneras, aquellos que fueron metidos en hornos vivientes, los alemanes no fueron los que inventaron los hornos, sino que eso venía de la Inquisición, y los inquisidores tampoco lo inventaron, ellos lo sacaron de la Torá. El primer judío fue el primero que fue puesto en un horno, como sabemos, de Abraham Avinu, que Akadosh lo cuidó y salió vivo de allí. Pero muchos de esos judíos que fueron incinerados en hornos o en hogueras o distintas formas de muerte, su cuerpo fue muerto y sus almas pertenecieron. Eso se llama Mesirut Nefesh, es la revelación de la parte más elevada del alma. Chuetas también tiene que ver con marrano, y ahora por supuesto ustedes lo utilizan como un título honorífico, pero en realidad ese nombre habría que cambiarlo también. No se puede llamar de esa manera a esas personas, es un nombre que fue utilizado por los Goim
Nosotros utilizamos la palabra anusim. Entonces, de ninguna manera hay que seguir utilizando esa palabra. ¿Está de acuerdo, don Jaime? Es algo que yo no puedo decidir, pero sería bueno que esa palabra sea también eliminada. Claro, los árabes no tienen las leyes de kashrut que tenemos nosotros. Solo no comen a los cerdos. También tienen una forma de tienen una forma de matar a los animales en forma especial. Y aquí en Israel, muchos pueblos árabes llaman a un shohet, algunos beduinos y también algunos, ¿cómo se llaman esos árabes que no son musulmanes? Drusos. Los drusos también ellos matan de una manera especial, pero parece que se perdió la tradición, entonces muchas veces llaman a un shohet judío para que les mate a los animales. Bueno, como de costumbre, todas estas cosas dan para profundizar y para irnos en muchos temas de la actualidad, que es lo que seguramente todos ustedes quieren, pero me gustaría la clase del jueves que viene dedicarla a este tema de lo que significan los marranos y de lo que significa todo esto. Lo que vemos acá es simbolizar claro, todo eso es algo que nosotros lo conocemos, pero acá estamos viendo cuál es el origen espiritual de todo este asunto. El nivel superior del alma del judío es por naturaleza sacrificarse en aras de consagrar el nombre de Dios, lo que se llama morir al Kiddush Hashem. Y cuando nosotros cumplimos los preceptos y mostramos al mundo que nosotros no tenemos miedo, incluso si nosotros no vamos a morir por ello, también estamos mostrando nuestro Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh no significa solamente morir, sino que significa dar nuestra vida en vida. A veces es más fácil entregar la vida que dejarse matar, que luchar para vivir una vida de acuerdo con la Torah y para desterrar la idolatría del mundo. Entonces, por eso decíamos que no podemos juzgar a aquellas personas, cada uno hizo lo que hizo, y Akadosh Baruj Hu los tiene a todos y cada uno de ellos junto a su trono de gloria en el cielo. Todos fueron santos, fueron sagrados y realizaron lo que Akadosh Baruj Hu tenía para hacerles. Entonces hubo muchos que utilizaron su nivel de Primi de Yosher, utilizaron su libre albedrío de acuerdo con la mente y dijeron: me voy a convertir, más vale salvar la vida que dejarse morir o cumplir. A lo mejor las primeras generaciones no fue tan grave, pero en las próximas generaciones ya comenzaron a perder. Y en estos momentos hay mucha gente que quiere volver y vuelve y se hacen judíos, muchos se hacen judíos verdaderos, y algunos quieren ser judíos, pero prendió dentro de ellos esa semilla de impureza de la fe cristiana. Y a pesar de que piensan que existe Dios y que existe el judaísmo y que el pueblo judío recibió la Torá y que a lo mejor dentro de ellos hay un alma judía, sin embargo ellos no quieren cumplir la palabra de los Rabanim. Bueno, eso vamos a hablarlo la semana que viene, pero por si alguno
no, el jueves que viene, pero si alguno el jueves que viene no va a venir y hoy está aquí, el hecho de creer que Jesús o Yeshu o Yoshua o como lo quieran llamar es el Mashiach, o que él cumplía los preceptos y lo único que quería era transmitir los preceptos, como quieren hacer creer algunos muy famosos que conocemos hoy en día, ya sea dentro de los nazarenos o dentro de distintos corrientes en España, algunos historiadores, algunos que quieren hacer creer que se puede compatibilizar la fe judía con la idolatría cristiana. Eso es nada más que una contaminación, lo que decíamos en la clase de la Perashá de Emor que escuchamos antes, que estudiamos en la clase anterior. Me gustaría cambiar el nombre de clase por charlas. Vamos a llamarlas charlas. La charla anterior vimos cómo los grandes sacerdotes les advierten a sus descendientes, a los Kohanim, a los sacerdotes más pequeños, que tienen que evitar impurificarse por la muerte. Y este es un ejemplo claro de cómo un pueblo, una religión, hace de la muerte su ídolo. Hacen de alguien muerto un ídolo. Y Dafka, justamente porque murió, entonces se transformó en el Mashiach, o se transformó en la divinidad, o se transformó en algo sagrado. El judaísmo es justamente lo contrario, es exactamente lo contrario. La muerte es la máxima contaminación, es lo que se llama Atumá. Es el padre de la impureza, y de ahí derivan todas las impurezas, de los reptiles y de todo tipo de impurezas. ¿Por qué? Porque la muerte es la desconexión del alma con el cuerpo. Entonces, un cuerpo muerto, un cuerpo que está separado de su alma, es algo contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios creó al hombre, Adam Arishon, con vida eterna, para que viva por siempre. Y eso es lo que es la redención, cuando se va a transformar al ser humano en un ser eterno. Bueno, como ustedes ven, hay mucho para hablar, y el que no entendió es porque estaba mirando otro canal. Muy bien. Entonces, eso es el Mesirut Nefesh. Eso significa que la persona entrega su alma porque es parte de su naturaleza. Es una contradicción, es una paradoja que una mente no refinada no puede entender. Entonces, como habíamos hablado cuando estudiamos lo que es el Tzel, Sama Tzadik Lamed Mem, el nivel de Yehidá, que es la Mem, que es 40, abarca a todos los otros niveles del alma. Entonces, el hecho de alejarse, de ser Makif de Yosher, este nivel superior, significa que está abarcando los otros Parzufim, los otros niveles, y ese es el poder de Mesirut Nefesh, entregar la vida. Y eso está establecido en el alma como una naturaleza, en forma natural, que no necesita del libre albedrío. Por eso muchas veces nosotros explicamos la diferencia entre el Dat Tachton y Dat Elión. No vamos a profundizar en eso ahora, pero hay un libre albedrío inferior, de acuerdo al razonamiento, y un libre albedrío superior, que está por encima del razonamiento, que es Nimiutaket, el interior de la corona. Ese es de lo que estamos hablando. Entonces,
nuevamente, el Mesirut Nefesh, la entrega del alma. Mesirá quiere decir entregar, y Nefesh es el alma, entregar la vida. Nefesh es la sangre, el Nefesh está en la sangre. Entonces, por eso nosotros no comemos la sangre de los animales, porque ahí está el Nefesh, está el alma del animal. Entonces, este fenómeno es la parte que rodea, la parte exterior de la rectitud, que se aleja del sistema de la rectitud y se pone en contacto con el sistema de los igulim. Y entonces, de esta manera se genera un halal, un vacío entre lo recto y el makif de lo recto, como decíamos recién. Y esto es, en Hasidut te he explicado que esto es lo que significa que el Mesirut Nefesh se fija como una naturaleza. Dice el Admur HaZaken, el primer rebe de Chabad, que el judío no quiere y no es capaz de separarse de Dios. Y esto se expresa en los momentos de la prueba, en que uno está frente a la prueba de la entrega del alma. Que el judío, por naturaleza, tiene que entregar el alma. Por eso cuando una persona duda de entregarse por un principio, entonces en ese momento se duda directamente si esa persona es judía. Y en todo caso, si es judía, quiere decir que tiene este poder muy debilitado y muy contaminado por la impureza del mundo material. Entonces, como el judío, por naturaleza, él tiene la inclinación a entregar su alma por su ideal, entonces esto no depende para nada de su elección, no es su elección. Y eso se expresa justamente en este mundo de Asia. Como dijimos, en este mundo de Asia no hay separación dentro de la parte interior del Yosher y la parte exterior, la parte que rodea. Entonces, por eso dice en el Arizal, Ve'en mitchavrim primi umakif rak be'asia, y no se juntan lo interior y lo exterior, Nimi y Makif, sino en el mundo de Asia, en el mundo de la acción. Solamente en el mundo de la acción no hay separación entre el sistema de lo recto y el sistema de la rectitud y de los igulim. O sea, el recto, como es sobreentendido, el libre albedrío, de acuerdo con el razonamiento, y los igulim, que es la naturaleza, y el makif hayashar, que es el Mesirut Nefesh. Solamente en este mundo, como decíamos recién, que solamente el ser humano tiene la capacidad de poder a la vez razonar y a la vez poder tener por naturaleza entregar el alma por eso que está razonando. Entonces, ¿dónde se produce esto exactamente? En el ser humano, en Adam, Aleph, Dalet, Mem. Adam solamente existe en este mundo, y este mundo es llamado un hombre en macrocosmos. El hombre es llamado un mundo, por eso el que salva a un hombre salva al mundo, es lo que hoy explicábamos. Cuando se dice que cuando se salva un nefesh, se salva al mundo entero,
nos está hablando de nadie más que un ser humano, y sobre todo un ser humano que tiene esa alma que fue preparada por todas las generaciones desde del Adán Rishon, y especialmente con el primero que ejerció el Mesirut Nefesh, que fue Abraham, y aquellos que siguieron después, como siempre cuando escuchamos la música de Jacob, ningún de Jacob, decimos que él preparaba las almas, esas ovejas que él pastoreaba eran las almas del pueblo de Israel que él estaba preparando, y eso se concretó en la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá el pueblo judío recibió esa alma, es como el nacimiento del pueblo, y en Purim, en que se decidió cumplir, es como el Bar Mitzvah, es como a los 13 años cuando se recibe en forma consciente y voluntaria los preceptos y uno queda obligado a cumplirlos. Entonces ese hombre, y vuelvo a decir, todas las almas de ustedes, yo no puedo decir el 100%, pero no quiero hablar de porcentajes, pero yo sé que todos ustedes tienen un alma judías, siendo judíos o siendo personas que todavía no son judías. Entonces hago tefilá todos los días para que a todos algunos de los medios para poder ayudar a cada uno de ustedes, ya sea a través nuestro, ya sea a través de los canales correspondientes, para que puedan revelar esa alma. Entonces, en el hombre, justamente, es donde se unen ese nivel de yejidá del alma y todos los demás niveles inferiores. Hasta el más inferior, que, como decíamos, es el talón, la parte más insensible, que está representado por este mundo de Asia, donde este mundo de Asia, donde la mayor parte es malo, y hay una pequeñísima parte de Tov, que está representado por ese Rasha Betovlo, el malvado que tiene algo de bueno dentro de sí. Y justamente en ese malvado, en ese Rasha que tiene algo bueno dentro de sí, hay esa continuidad entre el hombre y su Mesirut Nefesh, entre todos los niveles del alma. Y por eso el Baal Shem Tov rescató lo que es el judío simple. El Baal Shem Tov reveló al judío simple, y el prototipo principal de lo que es el objetivo del Baal Shem Tov es ese hombre característico y especial, original, que no era conocido antes y que era llamado Amaretz. Generalmente cuando un intelectual dentro del judaísmo quiere insultar a alguien, le dice Am Haaretz. Wow, ¿por qué se perdió esto?
Amaretz. Amaretz quiere decir el pueblo de la tierra, o sea, los campesinos. Eran personas que no sabían Torá, que eran incultas, pero justamente ellos fueron los que el Baal Shem Tov apreció como los verdaderos judíos. Gente que hace algunos preceptos, aquí y allá, pero que no se cuentan demasiados. No sabe estudiar y por lo tanto no sabe cumplir con los preceptos en forma perfecta. Y como no sabe, entonces cae constantemente y se frustra aquí y allá, y por eso todos se burlan de él. Entonces, si esto es así, con su permiso voy a aumentar un poquito el tiempo de la clase para terminar la idea. Gracias, Luis. Entonces, si esta persona tiene estas características, ¿cuál es su grandeza? ¿Qué es lo que encontró el Baal Shem Tov en él? Dice el Baal Shem Tov que, por un lado, él es más judío que todos los demás. Él es el verdadero judío. ¿Por qué? Porque él tiene el orgullo de ser judío y él enseguida es capaz de saltar para vengarse en contra de aquellos que puedan llegar a burlarse o tratar de herir a otro judío. Aquella persona que estudia mucho y sabe o es muy rica, a veces dice, no, ¿cómo me voy a entregar si yo valgo mucho? En cambio el judío, como dice Vivi, ese judío que conserva su pureza, su tmimut, él no se considera nada. Su único orgullo es ser judío. Y entonces sabe apreciar el judaísmo que hay en el otro. Entonces él enseguida va a salvar a esa otra persona que pueda estar en peligro. Como aquella persona que toda su vida come y llena su vientre para tener fuerza y poder levantarse, enfrentarse y vengarse de sus enemigos, de los pueblos enemigos, en el momento que haga falta. En todo momento él está dispuesto a brindar su vida. Él es un judío orgulloso. Este es el judío que existe aquí en el mundo de Asia. Y en el Tanya, como estudiamos antes, él es llamado el Rasha Betovlo. Y por algún motivo nosotros estamos orgullosos, como dice Sarah Goldenberg, de ser esos judíos. Y tenemos que estar orgullosos de querer que nuestros hijos también sean judíos como estos. De todas maneras, vamos a ver cómo el Baal Shem Tov los rescató, y a través de que él los rescató, pudo unir todos esos niveles de alma, como dijimos antes. Ese nivel en que la persona usa su razonamiento y sabe que estudiar la Torah es bueno, y cumplir los preceptos con el máximo de perfección también es bueno, y sin embargo rescata de dentro de sí esa frescura, esa pureza de poder entregarse como un judío simple. Entonces la idea no es
hacer que los judíos dejen de estudiar Torah y dejar de cumplir los preceptos, sino que lo hagan verdaderamente por el motivo que corresponde, y que es porque desde el fondo de su alma esa es su propia naturaleza, no es porque su razonamiento lo dice. Entonces, este que es el judío simple es lo que nosotros decimos que es el mundo de Asia. Trabaja todo el día y no piensa para nada, no tiene tiempo de pensar. Está ocupado con las tareas del campo, con trabajo duro, corporal, y sin embargo hay preceptos que él cumple, pero en forma general, porque él es un hombre de trabajo. Él sostiene y sustenta a su casa, y él es judío. Y este es el mismo judío que tiene que ver con el retorno a la tierra, con construir la tierra de Israel. Este es el ejemplo, este es el ideal del Baal Shem Tov. Que por supuesto el Baal Shem Tov no quiere separarlo del resto del pueblo judío, sino todo lo contrario. Él quiere unirlo al resto del pueblo, formar una unión que no hubo en toda la humanidad, no hubo en toda la historia de la humanidad, y a través de que él une a este judío que representa ese Mesirut Nefesh con el resto de los judíos, hace que se cumpla este tema del mundo de Asia, donde no hay separación entre todos los niveles del alma, porque nuevamente la Kabbalah y el Hasidut es hacer paralelos. Entonces hacemos paralelos entre los niveles del alma, entre los mundos, y así podemos comprender. Y si nos comprendemos a nosotros mismos, podemos comprender lo que es este mundo en el que vivimos. Entonces, a través de que nosotros unimos a este mundo en que vivimos, como dijimos antes en la clase anterior, a través de utilizar las cosas de este mundo material para elevarlos a la santidad, estamos uniendo algo que aparentemente está separado. Por eso los ángeles, hace pocas parshiot, titulamos uno de los videos del Rav Ginsburg con el nombre de los ángeles adúlteros. ¿Qué eran los ángeles adúlteros? Y tengo que decirles que ese título fue tan exitoso que ese video fue visto por aproximadamente el doble o el triple de las personas que el resto de la gente. Ustedes que lo vieron como uno de los videos de Rav Ginsburg seguramente habrán entrado y después vieron el video, pero evidentemente en YouTube muchos habrán entrado por el nombre del video. Entonces fue una pequeña trampa que hice para que mucha gente lo pueda ver. En realidad no quiero poner nombres extravagantes ni de ese estilo, pero en ese video fue una prueba que hice y dio el resultado. ¿Qué son esos ángeles? Muchas veces se le llama Lucifer, el ángel caído. Eso también está traído de la Torá y fue deformado convenientemente por el cristianismo. Está escrito en los Midrashim que hubo gigantes aquí en la tierra, y esos gigantes fueron los hijos de unos ángeles que bajaron a este mundo y se unieron a las mujeres y de la unión de ellos nacieron los gigantes. Esos ángeles, ¿por qué bajaron a este mundo? Porque fueron y le protestaron a Kadosh Baruj Hu y le dijeron: ¿cómo puede ser que vos hayas creado este mundo para que el ser humano sea el rey de la creación y lo cuide? Nosotros, los ángeles, somos los que estamos
preparados para ir allí y no pecar. En cambio, mirá las almas de los judíos que mandaste al mundo, cómo van allá y pecan. Dejanos que vayamos nosotros, vamos a ver cómo la cosa es diferente. Entonces, esos nefilim, como dice Mauricio, nefilim quiere decir de nefilá, de caer. Dios les dijo, bueno, vayan. Entonces, así como en un paracaídas espiritual, de repente se materializaron aquí en este mundo, no como seres humanos, sino como ángeles, ángeles en un cuerpo aparentemente material. Y entonces vinieron a este mundo, esas almas de ángeles, y se transformaron en delincuentes y adúlteros y personas más perversas que cualquier ser humano que hubo existido. Y de allí salieron esos gigantes, y Goliat, y todas aquellas personas surgieron de allí. Entonces, eso fue antes del diluvio todavía. Entonces, esos ángeles fueron los que dijeron, ¿por qué dejaste que este mundo sea manejado por el hombre, por las almas de los hombres en cuerpos materiales? Lo único que hacen es pecar. Pero justamente la fuerza que tenemos nosotros es que podemos hacer que este mundo material, este mundo de Asiá, se una con los mundos superiores. Y justamente el poder de esos campesinos simples que aparentemente no sabían otra cosa que ocuparse de las cosas materiales y de sus instintos, ellos justamente fueron los que trajo el Baal Shem Tov para rescatar el judaísmo que se estaba perdiendo. Ese judaísmo que no toma en cuenta ese nivel superior del alma que se llama Yehidá. Y esa es la lucha contra los llamados Misnagdim. Si ustedes habrán visto los Misnagdim y muchas tendencias, ahora Benei Baruch y todo ese tipo de cosas, hacen una especie de idolatría de lo que es el estudio de la Torah. Solamente se puede conectar uno con Dios a través del estudio, de la Kabbalah. Ya no lo llaman tampoco Torah, lo llaman Kabbalah. Eso es justamente lo contrario de lo que es el nivel superior del alma, en lo contrario del Yadut. El estudio de la Torah es una parte del judaísmo. Y justamente aquellos judíos que dicen Tehilim y que tienen orgullo de ser judíos son los que, al incorporarse al resto del pueblo de Israel, rescatan a todos aquellos que se creen súper intelectuales y que a lo mejor crearon el reformismo y crearon el conservadorismo y la intelectualidad y ustedes habrán visto muchas veces como no solamente el Baal Shem Tov, sino que los grandes tzadikim estaban más apegados a los judíos simples y los amaban y los ayudaban más. Por supuesto un tzadik ama a todos, pero se apegaban más al judío simple que aquellos que eran ricos o aquellos que eran estudiosos. Por supuesto, si la persona, además de ser estudiosa y de poder tener cualidades buenas, era un judío simple, entonces mucho mejor. Pero es, como decimos siempre, una interinclusión de todos los niveles del alma y una interinclusión de todos los niveles del pueblo de Israel. Y ahora, en estos últimos momentos de exilio, esa interinclusión abarca también a aquellas personas que hasta ahora pertenecían a otras religiones o que estaban dentro de los pueblos del mundo y que es una nueva categoría
que no es nueva, pero que está siendo rescatada, que se llama Bnei Noach. Así como el Baal Shem Tov rescató a los Bnei Noach, a los judíos simples, en esta generación se está rescatando a los Bnei Noach para acercarlos y unirlos al pueblo de Israel. Entonces el Baal Shem Tov conectó esas almas con todas las demás generaciones, a pesar de que ellos fueron denigrados y eliminados. Incluso posiblemente muchos de aquellos Anusim que estábamos hablando hoy eran justamente de estos judíos que por encima del entendimiento y por encima de todo lo que podían pensar, ellos sabían que no tenían que entregarse. Aquellos sabios o doctores o no los grandes tzadikim, los grandes rabanim, pero aquellos que se consideraban grandes personas, a lo mejor decidieron que debían cuidar su vida y no entregarla en nombre de Dios. Pero bueno, no juzguemos, sino que simplemente tratemos de imaginarnos para poder aprender y cada uno de nosotros refinarnos a nosotros mismos, porque tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos también cada uno de estos niveles dentro nuestro. Cada uno de nosotros tenemos el nivel de judío simple, tenemos que estar orgulloso simplemente porque él es judío y porque existe Dios. También tenemos dentro de nosotros ese que quiere ser un intelectual, que quiere ser un sabio, que quiere ser rico, que quiere ser popular, que quiere ser reconocido, que quiere ser todas esas cosas. Todos y cada uno tenemos dentro de cada uno todos esos niveles, cada uno en una medida u otra. Entonces, para poder elevar y rescatar a todos los demás niveles que tenemos dentro nuestro, tenemos que rescatar ese nivel de yejidá del alma, que es la entrega del alma simple y la conexión a Dios. Entonces, esta es una de las parábolas, de las alusiones de lo que es el Parzuf del mundo de Asia, de Kedusha. Uno de los conceptos fundamentales de la Kabbalah es que, así como existen los Parzufim, esto que acabamos de hablar, adiós Selgas, un abrazo muy grande. Esto que acabamos de decir es justamente uno de lo que se llama Parzufim, las características de determinado aspecto de la creación. Este es el Parzuf del Olam Asiya. Entonces, ¿qué es lo que hay en el Olam Asiya, en el mundo de Asiya, de la acción? Que hay continuidad en la rectitud y los círculos. Esta es lo principal, que en nuestro mundo es el único mundo donde podemos conectar todos los niveles de la creación desde la esencia de Dios hasta aquí. Y por eso este mundo de Asia, a pesar de que toda la gente habla de que y alaba los mundos espirituales superiores y puros y conectados con Dios, sin embargo, este es el verdadero mundo que hay que estar orgulloso y del cual nos tenemos que mover y revelar a Dios. Entonces, solo en el judío simple, su naturaleza, su comportamiento en este mundo y su Torá y su entrega del alma, todo está unido. Todo está unido por algo que es la amalgama de todas las cosas, que es Ahava, el amor a Dios, a su creación,
a su prójimo. Entonces no hay una gran diferencia en él entre la naturaleza judía que tiene y el poco de Torah que estudió y su entrega del alma, su Mesirut Nefesh. Todo está unido y es uno. En la clase anterior habíamos hablado, posiblemente todo esto que hablamos hoy ya habíamos tocado un poco en las clases anteriores. Habíamos hablado de una clasificación diferente de los mundos, que en vez de llamar mundo de Atzilut y mundo de Briah, había algunos talmidim del Arizal que explicaban las cosas que sucedían antes de la contracción inicial, lo que sucedía allí por encima, antes del Seder Ishtalshelut de los mundos. Entonces, en vez de mundo, en el libro Emek Amelech, el Valle del Rey, uno de los talmidim de Rabí Ari Kadosh, el Arizal, que no es uno de los talmidim que no era Rabí Haim Vital, que como decimos Rabí Haim Vital escribió solamente todo lo que tenía que ver con lo que sucedió después de la contracción. En cambio, esto que estamos hablando tiene que ver mucho con lo que sucedía antes, que era lo que quería Dios verdaderamente de la creación. Y por eso solo cuando uno conoce Hasidut, que Hasidut llega hasta esos niveles por encima de la separación de los mundos, que tiene que ver con la esencia de Dios, recién ahí uno puede llegar a comprender lo que es la esencia del alma y lo que es la esencia de este mundo, y lo que nosotros nos dedicamos. Y por eso estos talmidim, en vez de llamar dividían a los partzufim de ese mundo de Atzilut, los llamaban Adam de Atzilut. Y luego estaba Adam de Briah, Adam de Yetzirah, que no tiene nada que ver con los mundos, sino que son niveles y partzufim que están por encima, y que habíamos hablado ya de esto. En la clase que viene háganme acordar, vamos a repasar estos niveles de partzufim que hay antes de la contracción, que se reflejan en el mundo de Atzilut. Vamos a repasar un poco estos partzufim del mundo de Atzilut, cómo están en Adam Kadmon, y así vamos a comprender un poco más esto que aprendimos hoy, que comprendimos hoy en forma intuitiva. ¿Qué hora es? Aquí ya son las 12:40, van a ser la 1 de la mañana. Vamos a tratar de comenzar a publicar los resúmenes de todas estas clases para que puedan repasar. De todas maneras, les recomiendo, si pueden volver a escuchar las últimas clases, sobre todo Mauricio, que me estás preguntando dónde está Adam Kadmon. Habíamos estudiado en las últimas clases que Adam Kadmon es lo que se inviste en esa línea de luz. Es la primera idea de lo que va a suceder luego en la creación de los mundos, antes de Atzilut, que está investido en esa línea. Es la idea que tiene Akadosh Baruj Hu de lo que va a suceder después, el plano
de toda la creación. Ese es Adam Kadmon. Y vamos a ver cómo se revelan estos distintos niveles. Habíamos dicho que Adam Kadmon tiene que ver con esa alma superior que es llamada Mashiach. Cuando comparamos los mundos, los comparamos con los distintos niveles del libro de Tanya, distintos judíos del Tanya. Por eso este mundo de Asiá es llamado Rasha Betovlo. El mundo de Yetzirah es llamado Beinoni, intermedio. El mundo de Briah es llamado Tzadik Berralo, el Tzadik que todavía no es completo. Y el mundo de Adam Kadmon, que es mundo y no es mundo, es llamado un nivel superior de Tzadik, que es llamado el Mashiach. El mundo de Atzilut es entonces el Tzadik completo, porque allí todo está unido con Dios, pero el Mashiach está por encima del Tzadik completo, es el Sumum, el hombre perfecto, el Adam Kadmon, la idea originaria con que fue creado el mundo, que sobrevuela sobre la faz del abismo. La que está transcribiendo estas clases es Kenia, ya transcribió 8 clases de toda la parte inicial y lo está haciendo en forma tan perfecta que con esas transcripciones está dando los seminarios en México que ustedes están viendo. Ángel y Gardeña nos están transcribiendo las clases de Tanya y las clases del Rambam, así que los alentamos a seguir. Lamentablemente yo no tengo tiempo de corregirlo, así que estoy pidiendo a gente que tenga un sentido de lo que es trasladar lo que se dice en palabras habladas a palabras escritas, para poder corregirlo y para poder presentarlo ante ustedes. Hay algunas pequeñas cosas que tengo que revisar, algunas palabras que a veces no se entienden. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, la verdad que Baruch Hashem no tenemos tiempo para nada por todas las actividades que hay. Entonces vamos a tratar de que estas transcripciones estén en los blogs que maneja Gardeña y en todos los lugares. Entonces vamos a tratar de organizar para que todo esto pueda ir pasando por las manos correspondientes, como Vivi, también Josefina se había ofrecido. Gracias, Jenny. Esas son las clases anteriores donde repasar este material. Faltan pocos segundos para terminar la clase, no la quiero alargar porque sé que a pesar de todas las cosas que hay que decir, ustedes ya hace 4 horas que están estudiando con nosotros y quiero que mediten en todo esto que estamos viendo y mediten en la necesidad que tenemos de recibir sus donaciones, su dinero, para poder dedicarnos exclusivamente a esto. Así que les damos una bendición de Parnasá, de salud y todo lo bueno, y que mediten en estas cosas, y nos vemos mañana en las clases correspondientes. Un abrazo a todos, bendiciones de la tierra de Israel.